Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yadira Lisbeth Peña Ocampo, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar y estudio la carrera de Educación Básica. En este video vamos a hablar un tema muy importante: la entrevista, los tipos de entrevista y su aplicabilidad en la investigación educativa. ¿Qué es una entrevista? Según Díaz, en el año 2013 menciona que la entrevista es un reporte verbal de una persona con el fin de obtener información primaria acerca de su conducta o acerca de experiencias en las cuales aquella está expuesta. La entrevista básicamente está compuesta por preguntas, que son estímulos verbales que generan y producen imágenes en el interrogado, quien produce una respuesta o un conjunto de respuestas. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles. Entrevistador cumple con la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da el inicio y el cierre de la entrevista. Entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del investigador. Estructura de la entrevista. Se tiene en criterio que las entrevistas se han generalizado tanto que su uso aparentemente es fácil y más accesible a todas las personas. Ellos son relativamente ciertos, pero para el investigador que desee realizar un trabajo de carácter científico deberá planificar y realizar las entrevistas con rigor científico. La entrevista de carácter intuitivo, espontánea y rápida, tal como lo emplean los periodistas, deberá ser sustituida por la entrevista planeada y administrada cuidadosamente. Los buenos resultados, el éxito y los hallazgos que se hagan mediante la entrevista van a estar en relación directa con el trabajo de preparación. ¿Cómo formular preguntas? Si se trata de una entrevista no estructurada, las preguntas serán planteadas dentro del contexto general de una conversación. En una entrevista estructurada, la formulación de preguntas tendrá un carácter metódico, pero en ambos casos las preguntas deberán ser estandarizadas tanto como sea posible para permitir la comparación de información recogida. Por otra parte, la formulación de preguntas deberá tener exactamente un mismo valor psicológico para todos los interlocutores. Tipos de entrevistas. Entrevista estandarizada o estructurada. En ella se presentan las preguntas exactamente con las mismas palabras y el mismo orden, con el fin de asegurar que todos están respondiendo a la misma cuestión. Si se emplean diferentes preguntas, las respuestas no van a ser comparables entre sí. La entrevista estandarizada se diferencia si usan preguntas cerradas o abiertas. Cuando usan preguntas cerradas en una entrevista estandarizada, las preguntas y el orden son predeterminados, pero si el entrevistador tiene la libertad de repetirlas en el caso de que el entrevistado no las entienda. Entrevista poco estandarizada son aquellas empleadas para estudios más intensivos de las percepciones, actitudes o motivaciones del sujeto. Este tipo de entrevista es más flexible, por lo que exige al investigador mayor preparación. La entrevista centrada o focalizada, el investigador se enfoca sobre una experiencia o un evento dado y sobre sus efectos. Este tipo de entrevista también tiene como nombre entrevista convergente y también entrevista profunda. Otro tipo de entrevista parcialmente estandarizada es la entrevista clínica, donde está destinada a conocer un cuadro general de los sentimientos o motivaciones del sujeto, más que de una experiencia específica. Entrevista no estandarizada. En esta ni las preguntas ni las respuestas del sujeto están predeterminadas, con el fin de permitir que las respuestas del entrevistado sean más espontáneas, más profundas, más concretas, más personales y autorreveladoras. El principal tipo de entrevista no estandarizada se llama entrevista no dirigida, en la cual la iniciativa está más en manos del entrevistado que del entrevistador. Se trata de como las entrevistas de psicoterapia. El paciente expresa sus sentimientos sin sugestiones dirigidas por parte del psicólogo. Ayudas audiovisuales en las entrevistas. En las entrevistas a menudo se utilizan ciertas ayudas, como fotografías, imágenes, objetos y materiales, etc. Existen una gran cantidad con el fin de conocer más profundamente las reacciones de los entrevistados. Ejemplos de entrevistas: entrevista laboral, entrevista periodística, entrevistas de opinión, entrevistas interpretativas, entrevistas informativas.
entrevistas presenciales, entrevistas telefónicas, entrevistas por correo electrónico y por último, entrevistas por videollamada. Dentro del campo de la educación, la entrevista a profundidad como técnica de investigación cualitativa se constituye como un medio que busca acceder a los elementos que van más allá de las primeras manifestaciones de los sujetos entrevistados. Finalmente, la entrevista es un instrumento fundamental en la educación, cuyo propósito nos ayuda a recabar información más profunda y más detallada. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Denle un like si les gustó.